La fuerza mental del guerrero. ¿Cómo se preparaba un vikingo para enfrentar la peor de las muertes? Soñamos con la muerte gloriosa de los vikingos. La imaginamos en el fragor de la batalla, con el hacha en la mano, un grito de guerra en los labios, y los salones de Odín esperando. Pero esto es solo un espejismo, el ideal. La cruda realidad para muchos era un final mucho más oscuro. La tortura a manos de un enemigo, la ejecución lenta tras la captura, o una muerte humillante y solitaria, lejos de cualquier gloria. Este viaje no es sobre la muerte que deseaban, sino sobre la que más temían y sobre la increíble fortaleza que forjaron para enfrentarla. Porque la peor muerte para un vikingo no era necesariamente la más dolorosa. Era aquella que le despojaba de su agencia, de su honor y, sobre todo, de su narrativa. Era una muerte que amenazaba con borrar la saga que había pasado toda su vida escribiendo, y con manchar el legado de su clan para siempre. Era la aniquilación del alma, no solo del cuerpo. Para enfrentar este horror absoluto, el vikingo no se preparaba con súplicas o rezos pasivos. Se preparaba con un sofisticado arsenal de herramientas mentales. Un código no escrito, forjado a lo largo de una vida de dificultades, diseñado no para evitar el miedo, sino para transformarlo. Para convertir la impotencia en un último y desafiante acto de autoafirmación. En este viaje, exploraremos los componentes de esta fortaleza mental. Descifraremos la aceptación radical del destino, el Weird, como un escudo contra la desesperación. Veremos cómo usaban la palabra como su última arma. Analizaremos el humor negro como un acto de soberanía final. Y sentiremos cómo la profunda conexión con el linaje y la reputación póstuma se convertía en una fuente inagotable de fuerza. Y esta es nuestra promesa. Al descifrar este código, no solo entenderemos al guerrero vikingo en su hora más oscura, descubriremos que su preparación no era un simple estoicismo brutal, sino una técnica compleja para mantener la soberanía de la mente, cuando el cuerpo ya está perdido. Una lección ancestral y atemporal sobre cómo controlar la narrativa de nuestro propio final. El primer paso en esta preparación mental era entender qué estaba realmente en juego. No era la vida. La vida era fugaz, un soplo de vapor en el aire helado. Lo que estaba en juego era aquello que podía sobrevivir a la muerte del cuerpo. Para un vikingo, la reputación, el Lord Styr, no era vanidad, era una especie de alma externa, lo único que realmente no podían matar. Esto creaba el conflicto supremo en la hora más oscura. Si te enfrentas a la tortura, aguantas en silencio, arriesgando una agonía inimaginable, o cedes y revelas información, salvando tu cuerpo pero matando tu reputación para siempre. Este no era un dilema sobre el dolor, era un dilema sobre la inmortalidad. Y lo que la mayoría ignora es que la reputación tenía vida propia. La famosa frase del Ava Mal, la reputación nunca muere, no era solo un dicho poético. Se creía que la reputación de una persona era una fuerza activa que continuaba influyendo en el mundo, protegiendo y guiando a su linaje. Proteger tu honor no era un acto egoísta. Era proteger a las generaciones futuras que llevarían tu nombre. Y aquí rompemos una expectativa. Sobrevivir podía ser un destino mucho peor que morir. Un vikingo que sobrevivía a una batalla huyendo o a una captura suplicando por su vida era un muerto en vida. Sufría la muerte social, perdiendo su lugar en el clan, sus derechos, su propia identidad. La muerte física era, a menudo, preferible a una vida de vergüenza. La psicología moderna habla de la identidad narrativa, la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos. Para un vikingo, esta historia lo era todo. Su preparación para la muerte era, en esencia, un esfuerzo consciente y deliberado por escribir un último capítulo que fuera coherente y honorable con el resto de su saga. La vida de un guerrero era el acto de tallar su nombre y sus hazañas en una piedra rúnica para la posteridad. La peor de las muertes, la que se enfrentaba con este código mental, era la amenaza de que el enemigo te arrebatara el cincel de las manos y terminara la inscripción con una palabra de vergüenza y cobardía. Y si la reputación era el alma externa que debía ser protegida,
¿Cómo proteger la mente del terror a la aniquilación? El fundamento de toda fortaleza mental vikinga, el escudo primario que levantaban contra la locura, era su compleja y poderosa relación con el destino. Era la aceptación radical del Weird, el escudo contra la desesperación. Aquí nos enfrentamos al aparente conflicto entre la lucha y la aceptación. ¿Cómo se puede luchar con una ferocidad legendaria si ya se acepta el resultado final? La mentalidad vikinga no veía contradicción en esto. La aceptación del Weird no era pasividad, era la liberación de la ansiedad inútil. Te liberaba para luchar con total abandono, sin el lastre del miedo a lo inevitable. Es un error común confundir esta aceptación con resignación o fatalismo. No lo era. Significaba dejar de gastar energía mental en los «y sí» que nos paralizan. Toda esa energía se redirigía a la única tarea que importaba. Cómo enfrentar al verdugo, qué palabras decir, cómo controlar el temblor de tus manos. No era rendirse al destino, era enfocarse en la acción. Las sagas están llenas de héroes, a los que se les profetiza su muerte. Lejos de esconderse, a menudo caminan directamente hacia ella. Usan el conocimiento previo no para evitarla, sino para orquestar un final aún más memorable, más glorioso. Desde la neurociencia entendemos el poder de esta mentalidad. La lucha contra una realidad inmutable genera un estrés crónico, un flujo constante de cortisol que envenena el cuerpo y la mente. La aceptación, por el contrario, reduce esta carga cognitiva y permite que el córtex prefrontal, la parte racional del cerebro, recupere el control sobre la amígdala, el centro del miedo. Un navegante no puede controlar la tormenta. La tormenta es el destino, pero sí puede controlar el timón de su barco. Esa es su respuesta. La aceptación del Weird era dejar de maldecir a la tormenta y concentrarse, con una calma feroz, en mantener el timón firme hasta el último aliento. Pero incluso despojado de su acero, con las manos atadas y el cuerpo herido, al vikingo le quedaba un último recurso, un arma que no podía serle arrebatada: su voz, la palabra. En sus últimos momentos, la palabra podía ser usada para atacar, para defender su honor y para construir su propio monumento verbal. Era la última arma, la palabra, como espada y escudo. Enfrentado a su final, el guerrero se encontraba ante el dilema del silencio contra el discurso. ¿Morir en un silencio estoico, mostrando un desprecio absoluto por el captor? ¿O usar sus últimas palabras para cimentar su leyenda y asegurar que su historia fuera recordada? La elección dependía de la situación, y ambas eran formas de control. Los vikingos eran maestros del flyting, el duelo de insultos poéticos. Un guerrero capturado podía usar esta habilidad no para suplicar, sino para encolerizar a sus captores, para demostrar su superioridad intelectual y su total falta de miedo. Era una forma de ganar la batalla verbal, cuando la física ya estaba perdida. Y aquí rompemos una expectativa. A veces, las últimas palabras no eran de desafío directo, sino de profecía. Un vikingo moribundo podía lanzar una maldición terrible sobre sus asesinos, prediciendo con detalle la sangrienta venganza que caería sobre ellos y su linaje. Transformaba su muerte de una derrota en el primer acto de una nueva y terrible tragedia para sus enemigos. Quien controla la narrativa, controla la memoria. Al usar sus últimas palabras de forma estratégica, el vikingo realizaba un último acto de poder. Se aseguraba de que la historia de su muerte se contara en sus propios términos, no en los de su verdugo. En sus últimos momentos, el guerrero se convertía en su propio poeta escáldico. Su aliento era la voz, su dolor el tema, y sus palabras, el poema que sería recordado mucho después de que su cuerpo se hubiera desvanecido. Pero la palabra no solo servía para maldecir o para narrar. En su forma más elevada, más inesperada y más poderosa, la palabra se convertía en risa. Una risa que no era de alegría, sino de poder. Quizás la herramienta mental más sorprendente y sofisticada de su arsenal era el humor negro. Reírse ante la propia ejecución era la máxima demostración de libertad interior. Era el humor del patíbulo, la risa como acto de soberanía. Para el captor,
Esto creaba un conflicto de percepción. La risa del condenado era desconcertante y enervante. ¿Estaba loco? ¿Tenía un plan secreto? ¿No entendía la gravedad de la situación? Esta ambigüedad le robaba al verdugo la satisfacción sádica de ver el miedo de su víctima, negándole su victoria emocional. Y lo que la mayoría ignora es que esta valentía a menudo se convertía en una macabra competencia. En ejecuciones masivas, como la de los legendarios Jomsvikings, se cuenta que los prisioneros competían entre sí para ver quién moría de la forma más valiente y con la mejor y más irónica frase final. La muerte se convertía en un escenario para su última y más desafiante actuación. La leyenda de la muerte de Ragnar Lodbrok es el caso más famoso. Se dice que murió en un pozo de serpientes riendo y proclamando su famosa frase: «¿Cómo gruñirían los cerditos si supieran el sufrimiento del viejo jabalí?». Transformó su agonía en una metáfora de caza, una señal de venganza para sus hijos. No murió como una víctima, murió como un rey, enviando su último y terrible mensaje. La psicología de la distancia irónica es una herramienta poderosa. El humor crea una separación entre el yo, que experimenta el dolor, y el yo, que observa la situación. Al hacer una broma sobre tu propia muerte, te colocas en la posición del observador, recuperando una sensación de control y desarmando el poder emocional del terror. Al usar el humor, el vikingo adoptaba el rol del bufón, el único personaje en la corte que puede decirle la verdad al rey, en este caso, la muerte, sin ser castigado. Se convertía en el igual de su propio destino, capaz de mirarlo directamente a la cara y reírse. El guerrero vikingo no moría solo, moría como el representante de un linaje que se extendía hacia el pasado y hacia el futuro. En sus momentos más oscuros, cuando su coraje individual flaqueaba, podía recurrir a una fuente de fuerza casi inagotable. La memoria de sus ancestros era el anclaje en el linaje, la fuerza de los que vinieron antes. La forma en que morías no solo afectaba tu reputación personal, sino la de toda tu familia. Este era el dilema de la dignidad familiar. Mostrar miedo o debilidad traía vergüenza a tus padres y a tus hijos. Esta inmensa responsabilidad era una poderosa motivación externa para morir bien, para estar a la altura del nombre que portabas. Era común que un guerrero, antes de una batalla o en un momento de prueba, recitara su linaje: «Soy Erik, hijo de Bjorn, hijo de Hastein». Este no era un acto de ego, sino un mantra de poder. Era una forma de recordar que no era un individuo aislado y asustado, sino la culminación de generaciones de supervivientes y héroes. Y aquí rompemos una expectativa. No era una súplica de ayuda a los ancestros, era una declaración de intenciones. Al recitar el linaje, el guerrero estaba diciendo a sus antepasados y a sí mismo: «Soy de vuestra sangre, y moriré de una forma que os honre». Era una promesa solemne de mantener el estándar de la familia. Saber que formas parte de una cadena que te trasciende reduce la importancia existencial de tu propia muerte. Tu fin no es el fin de la historia, es solo el final de un capítulo. Esta psicología de la continuidad disminuye la ansiedad y el miedo a la aniquilación personal. Si el futuro era incierto y aterrador, el pasado era una roca sólida. El linaje era un ancla que el guerrero podía lanzar hacia atrás en el tiempo para sujetarse, encontrando estabilidad en la fuerza de sus raíces, mientras la tormenta del presente arreciaba. Pero si el pasado era el ancla que le daba estabilidad, el futuro era su arma más afilada. El mecanismo de la venganza era un pilar fundamental de la sociedad vikinga y una poderosa herramienta psicológica para el moribundo. Le permitía proyectar su poder y su voluntad más allá de su propia muerte. Era la venganza como consuelo, proyectando la voluntad en el futuro. La venganza no tenía por qué ser inmediata. Podía tardar años o incluso una generación en cumplirse. Este conflicto de la paciencia, esta visión a largo plazo, le daba al moribundo la certeza absoluta de que la balanza de la sangre, tarde o temprano, sería violentamente equilibrada. A menudo, las últimas palabras de un vikingo eran una amenaza detallada de la terrible venganza que sus parientes llevarían a cabo. Esto no era solo un alarde, era una táctica de guerra psicológica. Infundía miedo en sus captores
y les recordaba que matar a un hombre no era terminar un conflicto, sino iniciar una guerra sangrienta con todo su clan. La muerte de un miembro del clan creaba una deuda de sangre que los vivos estaban obligados por honor a cobrar. En este sentido, la muerte del guerrero no era una pérdida neta, era una inversión que garantizaba una futura y violenta represalia contra sus enemigos. Saber que tu muerte desencadenará una serie de eventos le da un propósito y un significado activos. No es un final pasivo, es el catalizador de la siguiente parte de la saga. Esta sensación de ser causal, incluso en la muerte, es un poderoso antídoto contra la desesperación. La muerte del guerrero era como una semilla de lanza plantada en el suelo. De esa semilla no crecería un árbol de paz, sino un bosque de lanzas. Sus hermanos, hijos y parientes, que se levantarían para vengar su caída, con certeza. Pero la promesa de la venganza futura solo era la mitad de la ecuación. La otra mitad era la actuación en el momento presente. La muerte de un guerrero notable no era un evento privado y solitario, era un espectáculo público. Su comportamiento en sus últimos momentos era su actuación final, con una audiencia tanto terrenal, sus captores, sus compañeros, como divina. Era el teatro de la muerte, la actuación para los dioses y los hombres. El guerrero enfrentaba el dilema de la audiencia. ¿Para quién actúas en tu último aliento? ¿Para tus enemigos? ¿Para mostrarles tu desprecio y ganar su respeto a regañadientes, negándoles la victoria sobre tu espíritu? ¿O para tus compañeros? ¿Para inspirarlos y dejarles un último y glorioso ejemplo a seguir? El guerrero sabio tenía que equilibrar estos dos objetivos en su performance final. La creencia de que Odín y sus valquirias observaban los campos de batalla y los lugares de ejecución era una motivación inmensa. El guerrero sabía que estaba siendo evaluado, que su coraje estaba siendo juzgado para su posible entrada en el Valhalla. No podía permitirse una mala actuación ante los propios dioses. Y aquí rompemos una expectativa. Las sagas a veces relatan cómo un guerrero muere con tanta valentía, con tal desprecio por el dolor, que sus propios verdugos comentan su coraje. Ganar el respeto de tu enemigo en el momento de tu muerte era una victoria moral suprema, una prueba de que tu Hamingya era tan fuerte que trascendía la propia derrota física. Desde la psicología, entendemos el poder de la performance. Ponerse en modo actuación crea una disociación saludable. Te conviertes tanto en el actor como en el director de tu propia escena, lo que te da una sensación de control y distancia del dolor y el miedo puros, que de otro modo te abrumarían. El lugar de la ejecución era el escenario, el cuerpo del guerrero, su vestuario, sus últimas palabras, el guión, y su muerte, el clímax de la obra. Su objetivo era asegurar que la audiencia, tanto mortal como divina, se pusiera en pie y aplaudiera al final, garantizando que su saga personal tuviera una conclusión memorable. Pero esta actuación final en el escenario de la muerte no era un truco de teatro. Requería una disciplina de hierro, forjada a lo largo de toda una vida. Más allá de las palabras y los gestos, la principal demostración de fuerza mental era el control absoluto sobre las reacciones involuntarias del cuerpo. El temblor, los lamentos, las lágrimas. Era el control del cuerpo, la disciplina del silencio físico. El cuerpo está biológicamente programado para reaccionar al dolor y al miedo extremo con gritos, temblores y lágrimas. La preparación del guerrero era una guerra de la mente consciente contra los instintos primarios de su propio cuerpo. Era el conflicto entre la biología y la voluntad. La vida vikinga era inherentemente dura y llena de dolor físico. Desde una edad temprana se entrenaban para soportar el frío, el hambre y las heridas sin quejarse. Esta aclimatación al sufrimiento, este desprecio por el dolor, era la base de su estoicismo final. No era algo que se improvisara en el último momento. Y lo que la mayoría ignora es que no se trataba de una ausencia de sentimiento. No es que no sintieran el dolor o el miedo en su interior. La clave del honor residía en la no expresión, en la capacidad de sentir el infierno por dentro mientras se mantenía una fachada de calma o desafío por fuera. Desde la neurociencia entendemos esta hazaña.
La supresión de las reacciones físicas al dolor es una función del córtex prefrontal. Requiere una inmensa concentración y energía mental. Es, literalmente, la parte más evolucionada del cerebro imponiendo su voluntad sobre las partes más primitivas e instintivas. Imagina que tu mente es una fortaleza. El dolor y el miedo son un ejército sitiador que la bombardea. Un grito, un lamento o un temblor es una señal de que los muros están cediendo. El silencio físico, la quietud, era la demostración de que tus muros eran inexpugnables, sin importar la fuerza del asedio. Pero la disciplina del silencio físico no era la única opción. Para los más grandes, para los que eran tanto poetas como guerreros, existía una forma aún más elevada de morir con honor. No era silenciar el dolor, sino transformarlo en arte. Era la canción de la muerte, Andlat Salmr, componiendo el propio final. Componer un poema escáldico, con sus reglas métricas y metáforas complejas, requería tiempo y una mente increíblemente clara. Esto creaba el dilema del tiempo y la inspiración. Hacerlo mientras te enfrentas a una muerte inminente, con el cuerpo en agonía y la mente nublada pelomedo. Es una hazaña de concentración y fuerza de voluntad casi sobrehumana. El ejemplo más famoso es el Krak Kumal, el poema atribuido a Ragnar Lodbrok mientras moría en el pozo de serpientes. Aunque probablemente fue compuesto más tarde para honrar su leyenda, encarna perfectamente este ideal. Es un recuento desafiante de sus batallas, una expresión de su total falta de miedo y una alegre anticipación del festín que le espera en el Valhalla. La canción de muerte era la última ofensiva del guerrero. Era un arma final. Atacaba la memoria, asegurando que su versión de la historia fuera la que perdurara, a menudo de una forma tan poderosa que eclipsaba la propia victoria de sus captores. El acto de convertir el dolor, el miedo y la rabia en una forma de arte estructurada y hermosa es un poderoso mecanismo de defensa psicológico que hoy llamamos sublimación. Transforma la energía destructiva y caótica de la muerte en una creación ordenada y eterna. Al igual que el cisne que, según la leyenda, canta su canción más hermosa justo antes de morir, el guerrero usaba su último aliento para crear una obra de arte. Una canción que resonaría en los salones de hidromiel mucho después de que su voz se hubiera silenciado para siempre. Pero esta canción final, esta obra de arte creada en el umbral de la muerte, a menudo se complementaba con un acto puramente espiritual. Una forma de asegurarse de que, al llegar al otro lado, los dioses supieran exactamente quién eras y por qué merecías un lugar en su salón. Era la preparación espiritual, consagrándose a los dioses. El guerrero enfrentaba el conflicto de la elección. ¿A qué dios encomendar su alma en el último instante? A Odín para el Valhalla si eras un guerrero de élite. Quizás a Thor si morías defendiendo a tu gente, o a Freyja, que también recibía a la mitad de los caídos en su propio salón. La elección reflejaba la identidad, la vida y las aspiraciones del moribundo. Se cree que un guerrero podía ser marcado para Odín si se le tocaba con la punta de una lanza. Un hombre que se enfrentaba a una muerte segura podía realizar este acto sobre sí mismo simbólicamente, o pedirle a un compañero que lo hiciera. Era una autoconsagración, una forma de dirigir activamente el destino de su alma. Y aquí rompemos una expectativa. El objetivo de esta consagración no era pedir ser salvado de la muerte, era pedir ser aceptado después de la muerte. Era reservar tu plaza en el salón correcto, una vez que la inevitable transición hubiera ocurrido. No era una súplica, era una afirmación. Este acto es una forma de establecer una intención consciente para la transición de la muerte. Reduce el miedo a lo desconocido al darle un destino y un propósito claros. Es una forma de navegar activamente la propia muerte, de ser el timonel de tu alma, hasta el último puerto. El acto de consagración era como escribir una carta de presentación para el más allá. En ella, el guerrero declaraba su lealtad y su valía, esperando que, al llegar a las puertas, el guardián ya supiera quién era y dónde, en qué salón glorioso pertenecía. Pero la preparación espiritual era un diálogo con los dioses. Faltaba el último mensaje, el dirigido al enemigo.
Una parte crucial de la preparación mental era cultivar un desprecio activo por el captor y su poder. El objetivo era negarles la victoria psicológica que buscaban al infundir terror. Era la fuerza del desprecio, negándole al enemigo la satisfacción. Esto creaba el dilema de la provocación. Provocar a tu verdugo con insultos o desafíos podía acelerar tu muerte, pero también corría el riesgo de que decidieran hacerla aún más lenta y dolorosa. Era un juego peligroso de guerra psicológica, una última apuesta en el tablero del destino. A veces, la forma más potente de desprecio no eran las palabras, sino el silencio total. Mirar al verdugo con una calma absoluta, con una fría indiferencia, como si fuera un insecto insignificante e irrelevante, podía ser mucho más enervante que cualquier insulto. Era negarle incluso el reconocimiento de su poder sobre ti. Una historia de la saga de los Jomsvikings nos da el caso documentado más extremo. Se cuenta que uno de los prisioneros, al esperar su turno para ser decapitado, pidió un momento para peinarse. Su razón: no quería llegar al Valhalla con el pelo desordenado. Este acto de vanidad mundana frente a la muerte es la máxima y más surrealista expresión de desprecio. La psicología detrás de esto es la inversión del poder. Al no reaccionar con el miedo que se espera de ti, la víctima invierte la dinámica. El verdugo, que espera controlar a la víctima a través del miedo, se encuentra de repente impotente, incapaz de obtener la reacción que busca. La víctima se convierte en el controlador de la escena emocional. El guerrero construía un muro de indiferencia a su alrededor. El dolor, los insultos y las amenazas de sus captores eran como olas que se estrellaban inofensivamente contra ese muro invisible. Dentro, en el santuario de su mente, él permanecía soberano y libre. Pero este teatro de desprecio, este escenario de muerte gloriosa, era un drama eminentemente masculino. La peor de las muertes tenía una connotación diferente para las mujeres, para quienes la batalla raramente era una opción. Su preparación mental no era para un final heroico, sino para la resistencia a otros horrores, a menudo más prolongados. Era la perspectiva femenina, preparándose para una muerte sin gloria. Para una mujer capturada en una incursión, el conflicto no era la muerte, sino la esclavitud. Su peor final no era la muerte en sí, sino una vida de esclavitud y violencia sexual. Su lucha mental, por tanto, no era por una muerte gloriosa, sino por preservar un núcleo de identidad y dignidad en circunstancias de deshumanización total. Una de las malas muertes, más comunes y temidas para las mujeres, era morir en el parto. Su preparación para esta batalla no era con hachas, sino con rituales a las diosas del hogar y la maternidad, como Frigg y Freya, y la confianza en la red de apoyo de las otras mujeres de la comunidad. Y aquí rompemos una expectativa. En algunas situaciones extremas, las sagas describen a mujeres que eligen el suicidio antes que la esclavitud o el matrimonio forzado con el asesino de su familia. En ese contexto, este no era visto como un acto de cobardía o desesperación, sino como un acto de agencia radical. Un último recurso para controlar su propio destino y honor cuando todas las demás opciones habían sido robadas. La fortaleza mental femenina a menudo no se manifestaba en actos de desafío público y espectacular, sino en una resiliencia silenciosa, la capacidad de soportar, de proteger a sus hijos a toda costa y de mantener viva la cultura, las historias y las tradiciones dentro del hogar, mientras los hombres luchaban en el exterior. Si la fuerza del guerrero era como un gran roble que se enfrenta a la tormenta con orgullo, la fuerza de la mujer era como la raíz que sobrevive bajo el hielo del invierno, invisible, paciente, silenciosa, preservando la vida hasta que la primavera, algún día, pudiera regresar. Pero esta raíz bajo el hielo, esta resiliencia silenciosa, a menudo existía en contraste con aquellos que no podían soportar la presión, porque el código era un ideal, no una garantía, y las sagas, con su brutal honestidad, a veces nos cuentan las historias de aquellos que no pudieron estar a la altura, sirviendo como cuentos con moralejas sobre la fragilidad humana. Es el fallo del código. El guerrero que se quiebra. La sociedad se enfrentaba entonces al dilema de la compasión y el desprecio.
cómo tratar a un hombre que se había quebrado bajo tortura o había suplicado por su vida para sobrevivir, probablemente con una mezcla terrible de lástima por su sufrimiento y un profundo desprecio por su debilidad. Se convertía en un fantasma social, un paria en su propia casa. Y lo que la mayoría ignora, viéndolo con nuestros ojos, es la causa probable de este fallo. Hoy entenderíamos su comportamiento como una respuesta a un trauma extremo e insoportable. Ellos lo habrían visto simplemente como un fallo de carácter, una falta de drenskapr, de hombría honorable. El que sobrevivía a costa de su honor llevaba una carga mucho más pesada que la muerte. Tenía que vivir cada día con la mirada de sus compañeros, con el susurro de las historias a sus espaldas y, peor aún, con el conocimiento de su propio fracaso, de su propia traición a todo lo que valoraba. Y por eso estas historias de fracaso eran importantes. Incluirlas en las sagas era crucial. Reforzaban la norma social, demostrando las terribles consecuencias de no seguir el código. Hacían que el ideal de la buena muerte, por aterrador que fuera, pareciera aún más deseable que una vida de vergüenza. El hombre que se quebraba era como un escudo que se ha partido en dos en la batalla. Ya no puede proteger a nadie, ni a sí mismo. Es un trozo de madera inútil, bueno solo para el fuego. Un recordatorio de la fragilidad humana y un testimonio silencioso del golpe que no pudo soportar. Después de este largo viaje a través de la oscuridad, después de explorar las anclas, las armas y los escudos del alma, llegamos al veredicto final. La fuerza mental vikinga no era sobre no tener miedo, sino sobre negarse a ser definido por él. Su preparación era un conjunto de herramientas para transformar un momento de impotencia física total en un acto de máxima soberanía mental. Esta fortaleza no era un truco mental, sino el resultado de todo un sistema cultural holístico. Se basaba en la fe en el destino, que liberaba la mente, en la estructura social del honor y la vergüenza, que reforzaba el coraje, en la promesa de la venganza, que daba un propósito a la pérdida, y en el poder de la poesía y la narrativa para dar sentido al sufrimiento. Y así, en última instancia, el objetivo del guerrero vikingo era arrebatarle al enemigo el poder de escribir su final. El captor podía destruir el cuerpo, pero con su código mental, el vikingo se reservaba el derecho de escribir el epílogo de su propia saga, de controlar la historia que dejaría atrás. Y esto nos deja con una última lección. Todos, en nuestras vidas, nos enfrentamos a finales. El fin de una relación, de una carrera, de una etapa de la vida o de la vida misma. La preparación vikinga nos enseña que, aunque no siempre podamos controlar el resultado, siempre, tenemos el poder de elegir cómo lo enfrentamos y qué historia contaremos sobre ello. La dignidad final es ser el dueño de nuestra propia narrativa. Los dioses observan. Y la historia real no perdona a los que miran en silencio. Comenta tu visión y suscríbete si sientes que esto también es parte de ti.